continuar con las charlas que tenemos con ustedes. El día de hoy pues nos toca hablar un poco de lo que es la obstrucción de la salida gástrica. Es una patología que generalmente nos engloba varias entidades, pero la que es más común o la que vemos más frecuentemente es la estenosis hipertrófica del píloro. Igual vamos a tratar de abarcar algunas otras así brevemente para recordarlas y tenerlas presentes. Vamos a empezar recordando lo que es el estómago anatómicamente. Vamos a tenerlo dividido en tres partes generalmente, lo que es el fondo, lo que es el cuerpo y lo que es el antro. Recordando que tenemos compuesto por una capa muscular, la cual está dividida por tres capas, una transversa, una longitudinal y una oblicua. Podemos ver aquí la mucosa cerca del antro, en donde podemos ver lo que es el antro pilórico y lo que es el canal pilórico. Solo para tener en cuenta, recordar más o menos y orientarnos cuando estamos hablando de lo que es la obstrucción de la salida gástrica. Que es, no tengo cursor, no puedo marcarlo, pero es justamente ahí donde dice píloro y donde se encuentra la línea hacia donde está el canal pilórico. Como mencionábamos, la obstrucción de la salida gástrica abarca un espectro de desórdenes que se entienden más allá de solo la estenosis, cada uno de los cuales presenta vómitos no biliares persistentes y que nos pueden progresar en un desorden hidroelectrolítico. Vamos a empezar hablando por lo que es el vólvulo gástrico. Esto ocurre cuando tenemos una rotación del estómago de por al menos unos 180 grados a su posición normal. Esta patología puede ser mortal si no se logra identificar a tiempo y no se da el tratamiento oportuno, lo cual necesita que sea rápido para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. Tenemos generalmente dos formas en las que podemos tener la presentación del vólvulo gástrico. Una que es órgano axial, que es la más común, hasta un 50 a 60% de los pacientes, y en esta el estómago se gira en su eje longitudinal entre el píloro y la unión gastroesofágica, y la mesenteroaxial, en la cual se gira en un eje perpendicular. Aquí tenemos dos imágenes que nos pueden ilustrar un poco más esto para que lo entiendan. En la imagen del lado izquierdo tenemos lo que es la órgano axial. En esa se refiere a una rotación en su eje longitudinal. Podemos ver la flechita pequeña, que es la que nos identifica lo que es la curvatura menor, y la flechita grande, que es la que nos identifica lo que es la curvatura menor. Entonces podemos ver que el estómago está invertido como en espejo. Esta generalmente la podemos encontrar asociada a hernia diafragmática. Y la del lado derecho tenemos la representación de lo que es una mesenteroaxial, en la cual es en su eje perpendicular. Podemos ver ahí donde está la descripción del fondo, el píloro y el cuerpo, evidenciando que el píloro, en lugar de estar en la porción inferior, la encontramos casi que a nivel del cardias. Esto pues es una entidad quirúrgica urgente porque si no podemos tener lo que es la isquemia del órgano y con consecuente perforación y pues complicaciones un poco más complejas. Esta se puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente en menores de 1 año. Vamos a encontrar que se puede asociar con dolor, con vómito y con neumonía, pero no vamos a tener alcalosis metabólica porque generalmente esta obstrucción es tanto en la entrada a nivel del cardias como en la salida a nivel del antro pilórico. Entonces no vamos a tener la pérdida característica de líquido por parte de los vómitos. Vamos a encontrar la tirada de Burkhardt, que es, como mencionaba, un vómito no productivo. Generalmente pues, las arcadas, y puede ser un poquito nada más de moco, que es lo que se puede encontrar en el esófago y saliva. Dolor e incapacidad para pasar una sonda hacia el estómago hasta un 70% de los pacientes con esta patología. Como mencionábamos, la encontramos asociada a malformaciones como la hernia diafragmática o yatal, una eventración diafragmática o una malrotación intestinal. La membrana antral gástrica o membrana pepilórica o diafragma mucoso. Esta histológicamente está compuesta por varias capas de mucosa y submucosa gástrica, las cuales son normales. Podemos tener varios grados de vómito no biliar y dolor abdominal. Esto de varios grados se refiere a que pueden ser vómitos de abundante cantidad de líquido gástrico, pero no necesariamente biliar, porque pues en este caso está obstruyendo lo que es el conducto pilórico y lo que es líquido biliar no va a pasar hacia la cámara gástrica. Los síntomas se asocian a aberturas de 1 centímetro o menos y se presentan generalmente en el primer año de vida, pero es frecuente o es probable que se encuentre en niños mayores o incluso en adultos.
En un ultrasonido, generalmente el radiólogo lo va a poder identificar como una banda lúcida a través de un antro lleno de medio de contraste hasta por 7 centímetros arriba del píloro, y pueden encontrar una imagen de burbuja que se ha descrito como una membrana gruesa. En la imagen del lado izquierdo, que es un esquema es un poco rústico, se ejemplifica muy bien en dónde más o menos podemos encontrar lo que es la membrana antral, que es justo al terminar el antro antes de poder llegar al conducto pilórico. Y en la de la derecha tenemos un diagrama de cómo va a poder ver el radiólogo la representación de una membrana. La flechita donde tenemos la letra A y la W es la línea de medio de contraste que el radiólogo nos va a dilucidar. La P nos ilustra dónde se encuentra el píloro y la B nos ilustra la burbuja que pueden encontrar generalmente en donde se encuentra la membrana como tal. Estas, al igual que el vólvulo gástrico, son patologías netamente quirúrgicas. Hay que resolverlo de manera quirúrgica. El paciente debe pasar a sala de operaciones. Un quiste de duplicación gástrico. Estos son los menos comunes de las duplicaciones del tracto gastrointestinal, únicamente un 4 a un 7% de las presentaciones. Generalmente las encontramos antes del año de edad y es más frecuente en niñas según una relación de 2 a 1. Histológicamente vamos a encontrar que tiene músculo liso y mucosa, y son más comunes en la curvatura mayor. Podemos encontrar dentro de ellos tejido pancreático, así como tejido gástrico, una mucosa gástrica ectópica. Las radiografías nos van a evidenciar una obstrucción de la salida gástrica y en hasta un 5 o un 21% de las ocasiones podemos ver anomalías vertebrales. Estas son las imágenes que generalmente vamos a poder identificar en un quiste de duplicación. En la imagen del lado izquierdo podemos ver donde está la letra AN, que es el antro pilórico como tal, el duodeno que se encuentra por debajo y la burbuja que vemos en donde está la flecha, eso es el quiste por duplicación gástrico. Y si lo vemos ya en otra proyección de ultrasonido, podemos ver las dos líneas de capas musculares que nos describen en los hallazgos característicos. Esta patología también es quirúrgica para poder resolver, resecar el quiste y pues, corregir el adecuado paso a través del antro pilórico. Los pólipos gástricos. Estos pueden ser solitarios y pueden ser una manifestación de un síndrome polipoide que se debe estudiar. Podemos tener los pediculados o antrales, los cuales pues, pueden producir la obstrucción de la salida gástrica. Estos generalmente pueden sangrar generando hematemesis, melena y la consecuente anemia en algunas ocasiones. Podemos encontrarlos como hiperplásticos o adenomatosos, con un 1.5 hasta un 3% de progresión a malignidad si no se corrigen a tiempo. Los síntomas pueden semejar a una estenosis hipertrófica del píloro y el diagnóstico puede ser por ultrasonido o por otros estudios. Acá tenemos en el lado izquierdo una imagen de una tomografía en la cual podemos ver, pues, en el lado izquierdo obviamente el hígado y en el lado derecho esa imagen negra que es la cavidad gástrica como tal, y podemos ver todas las flechitas que nos indican las imágenes un poquito más hipodensas, que son los pólipos, en algunas ocasiones sésiles y en otras ocasiones pues pediculados. Y en la del lado derecho pues podemos ver la imagen de un pólipo pediculado que protruye completamente a través del antro pilórico, obstruyendo la salida como tal. Estos generalmente se tratan por medio de endoscopías, pero cuando la endoscopía ya no logra resolver los pólipos, necesitan de un tratamiento quirúrgico para la resección de los mismos o de ciertas porciones del estómago a ser necesario. Tenemos que tener en cuenta también las neoplasias, en las cuales podemos encontrar linfomas gástricos o mesentéricos que nos pueden causar la obstrucción de la salida gástrica. Podemos tenerlos por mecánica, que es por un efecto de masa, ya sea por hepatoblastomas o un carcinoma hepatocelular, pancreatoblastomas o sarcomas. En las imágenes de abajo podemos ver al lado izquierdo un tumor estromal que se encuentra justo por el antro pilórico, obstruyendo justamente lo que es la salida gástrica. Y del lado derecho un linfoma de Burkitt. Las flechitas blancas nos indican dónde está la neoplasia a nivel del antro, que nos obstruye totalmente la salida de la cámara gástrica, y las flechitas negras nos indican dónde hay otra progresión linfomatosa a nivel renal. Estas, pues, también necesitan una resolución quirúrgica. Los besoar, que son un conglomerado de material que no ha podido ser digerido totalmente por el estómago,
y que causa una obstrucción a nivel de la salida gástrica. Nuevamente dijimos, pues es el nivel del antro pilórico. Generalmente están descritos que son por cabello, los tricobezoares. En algunas ocasiones pueden ser medicamentos y rara vez pueden ser leche. Aquí tenemos dos representaciones, una imagen del lado izquierdo que es una radiografía simple de abdomen. Pueden ver donde están los dos asteriscos negros, esa es la distancia o la dimensión del estómago que se encuentra radiolúcido. Y en el lado derecho tenemos la tomografía de este mismo paciente en la cual podemos ver la cámara gástrica totalmente ocupada por lo que es una masa, que en este caso pues era un tricobezoar, era cabello. Estas patologías también ameritan ser resueltas endoscópica o en este caso pues, quirúrgicamente para poder abrir lo que es el estómago y extraer todo el material que está obstruyendo la salida gástrica. Algo que no es poco frecuente, quiero decir, sí se presenta en bastantes ocasiones, es muy común verlo en las consultas o en las emergencias, es que un tubo de gastrostomía nos ocluya la salida gástrica. Esto pasa porque el peristaltismo pues lo jala, se lo lleva y pasa por el canal pilórico hacia el duodeno. La imagen de la izquierda es un pequeño esquema, un diagrama, para más o menos recordar cómo es que está ubicado un tubo de gastrostomía. Está el estómago, la pared abdominal y el tubo como tal. Este tubito tiene un balón generalmente o un como honguito, una como sombrillita, que es lo que hace el tope a nivel de la pared. En algunas ocasiones este se jala por el peristaltismo y como podemos ver en la imagen del centro, la flecha nos señala justamente el balón que está a nivel del conducto pilórico obstruyendo la salida. Y en la del lado derecho podemos ver media de contraste a través del tubo de gastrostomía como diagnóstico y nos pinta directamente hacia duodeno. No pinta estómago, sino se va directamente hacia duodeno. En este caso, pues el manejo es un poco más simple, únicamente es desinflar el balón, traccionar la sonda, sacarla en todo caso y volverla a recolocar ya en la posición adecuada, inflando el balón dentro de la cámara gástrica. Si tienen preguntas en cualquier momento, pues pueden interrumpir, pueden preguntarnos, no hay problema. ¿Oye? Otra patología que tenemos es la malrotación con vólvulo. La malrotación como tal no es una única cuestión, sino es un espectro de anomalías en el desarrollo embriológico en el cual las fijaciones peritoneales del intestino no se dan adecuadamente y queda fijado en una mala posición, lo que nos puede predisponer a un vólvulo. En este caso, esto sí es una urgencia quirúrgica. La obstrucción duodenal ocurre cuando el vólvulo como tal se da en unas cuantas horas y empieza a producir dolor, isquemia, y es una urgencia como tal. Y se da crónicamente cuando únicamente lo que tenemos son las bandas peritoneales o las bandas de LAT que ocluyen generalmente lo que es el paso a través del duodeno. En este caso, pues no tenemos un vólvulo como tal, pero sí tenemos la malrotación que nos ocluye el paso adecuado a través del conducto pilórico y del duodeno. Aunque no es una obstrucción de la salida gástrica como tal, por la similitud de la presentación clínica lo tenemos que considerar dentro de las posibles opciones diagnósticas y pues que amerita su tratamiento quirúrgico como tal. En este caso lo que hacemos es la liberación de las bandas peritoneales, una apendicectomía y reordenamos el intestino delgado hacia el lado derecho y todo el intestino grueso o colon hacia el lado izquierdo. La imagen de abajo pues, nos da una representación por medio de un estudio de contraste de un vólvulo. En este caso podemos ver el estómago lleno de medio de contraste y lo que es la porción del antro y el píloro como torsionada, como haciendo un twist, que es donde se produjo el vólvulo del intestino medio. Hablando ya como tal de lo que es la estenosis hipertrófica del píloro, que es lo que generalmente encontramos como una obstrucción, vamos a tener que, históricamente, esto se describió hace ya bastante tiempo, en 1646 se describió la estenosis hipertrófica del píloro, pero no fue hasta 1868 en el que Harald Hirschsprung, nuevamente Harald Hirschsprung, colaboró en la presentación clínica y la patología de la enfermedad como tal. No fue hasta 1908, varios años después, que Freder sugirió como tratamiento de la estenosis la divulsión del músculo engrosado, pero él asociaba al tratamiento una sutura del músculo. Con el tiempo, otro médico llamado Ramstedt, unos cuantos años después, simplificó este tratamiento, dándose cuenta de que al suturar nuevamente el músculo que divulsionamos, pues no se libera como tal totalmente la oclusión. Entonces fue cuando se desarrolló lo que conocemos actualmente como el tratamiento de la pilorotomía de Fred Ramstedt.
que es una mezcla de las dos técnicas, la divulsión del músculo, pero dejando el músculo abierto, que eso sigue siendo hasta ahora el tratamiento actual. La incidencia, pues está descrita en raza blanca de 2 a 3 por 1000 nacidos vivos. Se ha visto que es menos frecuente en la raza negra y que siempre podemos dar una razón hombre-mujer de 4 a 1. Es más frecuente en varoncitos primogénitos y sí se ha identificado en algunas ocasiones que hay predisposición genética a ser hereditaria. Hay algunos estudios pues, que mencionan de que cuando son gemelitos, pues en algunas ocasiones se relacionan al mismo tiempo los vómitos y que pueden ser separados por algunas horas únicamente. Las hipótesis de la patología como tal de la enfermedad pues no están muy claras todavía. Hay varias teorías, varias hipótesis ahí que nos hablan de una inervación anormal, anomalías en las proteínas de la matriz extracelular, anomalías de las células del músculo liso, hormonas intestinales y una expresión alterada de la síntesis de óxido nítrico, lo que nos produce pues una inadecuada relajación del músculo liso. No hay ninguna de estas que esté totalmente comprobada, pero son varias de las hipótesis que se tienen en cuenta como origen de la enfermedad. La característica de esta es un engrosamiento del músculo de la porción del antro pilórico, lo que colapsa la mucosa y produce un edema en el lumen, lo que no permite el paso a través de este. El músculo engrosado separa el estómago del duodeno y el antro pilórico rígido es incapaz de acomodar la mucosa edematizada. Este es un pequeño esquema para que ustedes puedan más o menos entender o tratar de ver cómo es que se produce la estenosis hipertrófica del píloro. Vemos el antro pilórico, que aparentemente ahí pues está con restos alimenticios, y vemos el conducto pilórico, las paredes musculares totalmente engrosadas, colapsando la luz, lo que no permite el paso del estómago hacia el duodeno. Es por esto que la característica de esta patología son vómitos alimenticios. No son biliares porque al mismo tiempo que el músculo nos está ocluyendo el paso, no permite que el reflujo del duodeno pase hacia el estómago. Por eso es de que la característica son vómitos alimenticios. Los síntomas inician a las 2 a 4 semanas de edad, pero se puede ver en neonatos y en niños mayores cercanos hasta los 2 meses. Los vómitos son en proyectil de material no biliar, como acabamos de ver. El motivo por qué es un aspecto alimenticio y generalmente se asocia a deshidratación, letargia, escalofríos y un retardo en el crecimiento cuando no se logra identificar a tiempo, puesto que el bebito pues, no puede alimentarse adecuadamente y no recibe el aporte calórico que necesita. En algunas ocasiones se ha documentado hematemesis. Esto generalmente se da por la distensión de la cámara gástrica. Pueden haber lesiones en la mucosa, lo que puede predisponer a que la misma sangre y pues nos salga hematemesis o trazas sanguinolentas dentro del vómito. Al inicio, los vómitos pueden no ser tan frecuentes. Pueden con los días aumentar hasta llegar a la característica principal de vómitos en proyectil no biliares. Al inicio el paciente pues no se ve enfermo o febril ni letárgico ni nada porque está empezando. El retraso en el diagnóstico es lo que nos va a asociar deshidratación, letargia y un retardo de crecimiento, como mencionamos, por disminución del aporte calórico. La inanición prolongada puede asociarse a ictericia por hiperbilirrubinemia indirecta hasta un 2 a 5% de los casos. El examen físico es en algunas ocasiones un poquito difícil con estos bebitos, puesto que se ponen un poquito irritables, empiezan a llorar, no están quietecitos, pero en un buen examen físico podríamos poder identificar la deshidratación y en algunas ocasiones cuando la cámara gástrica está muy distendida podemos identificar el peristaltismo gástrico. La oliva pilórica o una masa palpable como tal la podemos palpar. En este diagrama podemos identificar o podemos esquematizar un poquito más o menos dónde la podemos ubicar. Se encuentra justo arriba del ombligo, en el borde lateral del músculo recto, justo debajo del borde del hígado. Y la manera correcta de poder realizar el examen físico abdominal para poder palparla es iniciando a nivel del apéndice xifoides e ir bajando gentilmente con una palpación profunda, pero no fuerte, sino leve, así una palpación moderada, si lo quieren decir, poco a poco hacia abajo, en dirección al ombligo, y con un bebito colaborador, tranquilo, relajado, que no esté llorando, vamos a poder palpar la oliva pilórica como una pequeña aceituna, más o menos a nivel de donde se encuentra el dibujito ahí en el abdomen de este bebé.
El diagnóstico como tal, si no podemos realizar un adecuado examen físico, pues lo vamos a tener por lo que son imágenes diagnósticas. Nos va a servir mucho una radiografía, un ultrasonido que tiene una sensibilidad hasta el 95% en manos expertas, en un buen operador, y con imágenes con medio de contraste o estudios contrastados. En una radiografía simple de abdomen, generalmente lo que vamos a poder encontrar es esto. Vamos a ver una cámara gástrica distendida. Vamos a poder ver gas distal, pero va a ser poco gas distal con una distribución un poco heterogénea, pero poco gas distal comparado a lo que es la cámara gástrica distendida. Este hallazgo en bebés, pues como mencionábamos, de 2 a 8 semanas, nos puede hacer pensar en que estamos ante una estenosis hipertrófica del píloro, asociada a la historia que nos dio la mamá de vómitos alimenticios. El ultrasonido se considera como el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de la estenosis hipertrófica del píloro. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad y se solicita como primera elección, ya que esto nos puede ayudar a descartar otras patologías. Lo que nosotros solicitamos o queremos ver generalmente en un ultrasonido es que nos puedan dar el diámetro total del píloro, el cual en estas ocasiones va a ser mayor de 14 milímetros, un espesor del músculo pilórico mayor de 3 o mayor de 4 milímetros y una longitud mayor de 17. Acá tenemos unas imágenes de ultrasonido en las cuales pues vamos en la del lado izquierdo, vemos con la flechita roja donde se identifica el píloro y podemos ver ahí la imagen como que si fuera una hamburguesita, en donde vemos la parte superior y la parte inferior como el músculo hipertrófico engrosado y el pequeño caminito que se ve entre ellos dos es la mucosa que está edematizada y totalmente colapsada por el músculo engrosado. Las imágenes del lado derecho pues son la misma presentación pero vista desde otros ángulos. En donde está la imagen superior vemos la misma imagen, como que si fuera una hamburguesita, con los músculos hipertróficos arriba y abajo y la mucosa colapsada en el centro. Esta es otra proyección en donde podemos ver en la imagen del lado izquierdo la medición que nos realiza el radiólogo ahí, 3.5 milímetros de lo que es el grosor del músculo pilórico. Y la del lado izquierdo vemos igual, la imagen del músculo hipertrófico, tanto arriba como abajo, con una longitud de 2 centímetros, que son 21 milímetros. Es una característica imagen de una estenosis hipertrófica del píloro. Cuando no tenemos un adecuado estudio ultrasonográfico, porque hay mucho gas o porque el radiólogo no tiene la experiencia o porque no se puede realizar adecuadamente, pues nos vamos a lo que son los medios de contraste. Este es un método eficaz para poder ver la estenosis hipertrófica del píloro con una sensibilidad muy parecida a la del ultrasonido. La diferencia radica de que este estudio es invasivo y exponemos al paciente a radiación, puesto que el estudio pues se hace con fluoroscopía. La solicitamos cuando no es concluyente el ultrasonido, cuando hay una gastromegalia, cuando hay un vaciamiento, un retraso del vaciamiento gástrico y un conducto pilórico elongado o engrosado, no es identificable. La endoscopía se reserva únicamente para pacientes con signos clínicos atípicos y cuando la serie y el ultrasonido no son concluyentes, lo que nos puede hacer pensar en alguna otra patología como las que mencionamos anteriormente, no necesariamente una estenosis hipertrófica del píloro. Estas son imágenes de estudios con medio de contraste. La imagen del lado izquierdo podemos ver la cámara gástrica llena de medio de contraste y es una imagen filiforme la que podemos ver que está pasando como una colita de ratón y la flecha nos señala dónde está el músculo engrosado hipertrófico que prolapsa un poco hacia el antro pilórico, hacia el antro del estómago. Y en la imagen del lado derecho, pues vemos reflejado con las flechitas negras el paso filiforme de medio de contraste y se logra identificar alrededor la imagen del músculo hipertrófico. Estas imágenes pues son características de una estenosis hipertrófica del píloro y nos hace el diagnóstico como tal. A todo esto, pues asumamos lo que son las pruebas del laboratorio. Algunos pacientes que ya tienen varios días, que están vomitando, que no pueden tolerar, que están deshidratados, pues nos van a presentar alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia y acidosis hipoclorémica. Esta es una de las principales causas en el retraso de la cirugía, el desequilibrio hidroelectrolítico. Las pruebas que debemos realizar a todo paciente en el que sospechamos que tenemos una estenosis hipertrófica del píloro son electrolitos, una gasometría
una hematología y tiempos de coagulación. Es importante el tratamiento preoperatorio. Ya tenemos el diagnóstico de que es una estenosis hipertrófica del píloro, entonces, ¿cómo la vamos a empezar a abordar? Lo principal o lo primordial es el tratamiento preoperatorio. La estenosis hipertrófica del píloro no es una urgencia quirúrgica. En este caso, lo que tenemos que hacer es una corrección de los líquidos y los electrolitos. Esto nos puede tomar de 24 a 72 horas. Y la corrección de este desequilibrio nos evita complicaciones metabólicas. Generalmente, los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro pasan a sala de operaciones hasta que tenemos un estado ácido-base neutro. Generalmente, un pH normal y electrolitos dentro de lo que podamos esperar normales con un óptimo estado de hidratación. Las recomendaciones para este manejo: el bebito o el paciente debe estar en ayuno y generalmente lo ponemos en una posición semi-fuller. Esto para evitar un poco que el bebito nos pueda estar vomitando debido a que la cámara gástrica pues, va a persistir distendida, porque el bebé va a estar jalando aire, va a estar produciendo líquido gástrico y este no va a poder salir, por lo cual la cámara gástrica generalmente siempre va a estar distendida. No se recomienda la colocación de una sonda orogástrica de rutina. ¿Esto por qué? Porque si nosotros dejamos la sonda colocada ahí permanentemente, esta va a seguir sacando el líquido, va a seguir sacando los jugos gástricos, va a seguir perdiendo agua, electrolitos, y es como que si el bebito persistiera con los vómitos, solo que puestos por la sonda. Esto debe ser evaluado de forma individual. Si tenemos a un bebé, pues obviamente vemos que está distendido el abdomen, que se puede ver la cámara gástrica que está distendida, que le cuesta respirar, que puede estar vomitando, entonces en esos bebés, pues sí, sugerimos que se le coloque una sonda orogástrica para descomprimir el estómago y que esto le pueda aliviar ciertas molestias que pueda presentar. El tratamiento preoperatorio es dinámico e individualizado. No todos los niños van a pasar 3 días esperando a que se compensen o esperando a que podamos pasarlos. Vamos a evaluar cada uno de los casos y cada uno es distinto. Pues individualmente vamos a ver quién es el que puede pasar a sala de operaciones y quién por otras razones no puede ser llevado. El paso a quirófano será hasta que las condiciones sean las adecuadas. El tratamiento quirúrgico como tal es, como mencionamos, pues ya estandarizado desde hace muchos años. La piloromiotomía sigue siendo el estándar de tratamiento porque sus resultados han demostrado ser excelentes y como tal presenta pocas complicaciones. Es la piloromiotomía de Fred Ramstedt, la técnica de primera elección. ¿Cómo la podemos realizar? Podemos hacer varios abordajes. Ustedes habrán visto en alguna ocasión allá en el hospital algunos a los que les hacemos una incisión transversa, como en este caso, que es la incisión tradicional, una incisión transversa supraumbilical que nos va a dar un abordaje para quedar justo donde encontramos la oliva pilórica. Otra manera de poder abordarlo es la técnica transumbilical, la técnica que describió Bianchi. En esta pues hacemos una incisión semilunar, desmontamos el ombligo y en un trayecto subcutáneo abrimos la fascia hasta que nos permita ingresar al abdomen y poder extraer la oliva pilórica. En la imagen de la esquina de abajo podemos ver el resultado final, que estéticamente es pues, mucho mejor que el de la transversa supraumbilical, pero que requiere un poquito más de experiencia del cirujano para poder realizarla y tener resultados adecuados. Ese es un pequeño esquema de lo que es la piloromiotomía. En la imagen del lado izquierdo superior vemos que tomamos la oliva pilórica entre nuestros dedos y hacemos una incisión a través del músculo. Utilizamos un mango o una pinza roma para poder divulsionar gentilmente las primeras capas de músculo hasta que vemos la mucosa pilórica. Y en la esquina inferior derecha ustedes pueden ver lo que realizamos. Nosotros realizamos una divulsión del músculo hasta poder exponer lo que es la mucosa. Ese es el procedimiento descrito por Frede y modificado por Ramstedt. Incisión del músculo, divulsionar del mismo y dejar expuesta la mucosa. Aquí lo podemos ver en una técnica laparoscópica, que es el otro abordaje que tenemos, pero este ya requiere un poquito más de pericia, un poquito más de entrenamiento y pues la disponibilidad de una torre de laparoscopía.
El resultado estético en esta es muy similar a la transumbilical, pero necesitamos el abordaje por otros trócares, un par de incisiones más, por lo que generalmente nosotros preferimos realizar la transumbilical y en el caso de que no se cuente con la experiencia, pues una transversa supraumbilical. Estas son unas pequeñas fotografías ahí de lo que es la oliva pilórica, que pueden verla en la imagen de arriba. Es como una aceituna prácticamente. Realizamos la incisión del borde del pilo gástrico hasta el duodeno y divulsionamos el músculo. La imagen de abajo muestra el resultado final de lo que es el músculo divulsionado exponiendo la mucosa. En este caso no se colocan puntos, no se colocan suturas, no debemos realizar una hemostasia pues tan agresiva. Generalmente estos vasitos se autolimitan y dejan de sangrar solos. No necesita nada más. Básicamente el procedimiento, como lo ven, es relativamente simple. Incidir el músculo, divulsionarlo y dejar la mucosa abierta. Eso es todo el procedimiento. En el manejo postoperatorio, el principal objetivo de este es mantener una buena analgesia y poder iniciarle la vía oral al paciente para que restituyamos lo que es el aporte calórico. Hay varias formas de poder alimentarlo. Se han descrito lo que son la alimentación esquematizada o progresiva, en la cual antes se llevaban más o menos unas 24 horas en lo que el paciente podía tolerar. Este esquema generalmente se iniciaba con fórmula o con suero y se basaba en 4 horas postoperatorio, dar una pequeña cantidad de toma. Si no vomitaba, se progresaba a un poquito más. Si no vomitaba, a un poquito más. Y si el paciente vomitaba, debíamos parar y reiniciar todo este proceso. Esto pues a veces retrasaba un poco esto porque estamos hablando de 24 horas de monitorización. Actualmente, pues ya se ha comprobado en varios estudios de que la alimentación se puede iniciar de forma ad libitum o a demanda del paciente, ya sea con fórmula o con lactancia materna. Y esto generalmente se puede hacer a las 4 horas de finalizado el procedimiento. La sugerencia es nada peor por 4 horas, inicio de dieta, y al tolerar la dieta, suspendemos las soluciones. ¿El bebito puede vomitar? Sí, puede seguir presentando vómitos en el tiempo postoperatorio, pero eso es totalmente esperado. Esto se da porque el estómago, que ha pasado dilatado cierto tiempo, lleva más o menos de unas 24 a 48 horas en poder restituir su peristaltismo y poder solucionar la gastroparesia a la que se encuentra. Entonces, el vómito posterior a la piloromitomía se autolimita. Esto generalmente en las próximas 24 horas. Si el paciente vomita, no nos debemos alarmar. Únicamente le damos reposo 2 horas y a las 2 horas, pues nuevamente iniciamos con lo que es la dieta. Complicaciones. Las complicaciones como tal de lo que es la piloromiotomía son pocas y están bien documentadas. La principal de ellas es la perforación de la mucosa gástrica. En algunas ocasiones, si se incide muy profundo el músculo, se puede perforar la mucosa. Y en este caso lo que se realiza es una sutura de la mucosa, sutura del músculo, y se realiza la piloromiotomía en el lado contralateral del píloro, en la cara posterior. Y la otra que podemos tener es la hemorragia, que esta se da en muy pocas ocasiones, pero hay que tenerla en cuenta de que se puede presentar la hemorragia postoperatoria. Este es un pequeño esquema que encontré y que quise ponérselos acá para que vean que en realidad pues no es tan complejo ni tan difícil el manejo de la estenosis hipertrófica. Media vez teniendo el diagnóstico de la estenosis hipertrófica del píloro, resolvemos o compensamos lo que es la deshidratación y la alteración hidroelectrolítica y se realiza la piloromiotomía, que como vimos pues no es algo tan complejo, tan difícil de poder realizar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro que podamos repasar. ¿Alguna duda, jóvenes? Muchas gracias, doctor, por la charla. En lo que estos se deciden, a ver si quieren preguntar algo. Muchas gracias. ¿Una pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo les quedó claro? Interesante.
Ya lo que es manejo de soluciones, electrolitos y todo eso, pues ya lo dejo a evaluación por parte de ustedes. Depende de cómo llegue el bebé. Bueno, si no hay dudas, yo le agradezco muchísimo, doctor, su intervención. Muchas gracias. La verdad que es una charla para repasar en la grabación, para asimilar todo lo que nos compartió. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.